Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Ya saben que a nosotros nos encanta apoyar a los emprendedores y a todas las personas que tienen ilusiones por concretar sus sueños. Y en este caso, pues bueno, estaremos platicando con Vicente Ferrer, que es productor, director, prácticamente todo de Solo en el Desierto. Gracias por estar aquí, Vicente. Mucho gusto. Bueno, Vicente, mi primer pregunta, antes que nada. O sea, normalmente vas al teatro y quieres ver un macroespectáculo, pero normalmente el espectáculo te lo imaginas con grandes cosas, ¿no? En el teatro, tanto de elementos, recursos humanos como materiales. Pero ¿qué tan complicado es llevar a cabo un monólogo y sobre todo captar la atención del público? Pues sí, es un reto fuerte, porque en este caso pues concentramos la atención en un solo actor, en este caso Leonardo Macchi, que es el protagonista de este monólogo Solo en el Desierto. Y pues a través de él tocamos diferentes puntos de un pintor y muralista, Manuel Rodríguez Lozano, que no había recibido pues hasta ahora el reconocimiento que merecía, y pues nosotros estamos poniendo como nuestro granito de arena para que él pues sea mucho más conocido tanto por las nuevas generaciones como las generaciones pasadas. ¿Y cómo logras tener una dinámica fuerte con el público? ¿O cómo se logra que el público realmente se involucre en la obra y le dé seguimiento durante el tiempo que dure? Claro, pues en este caso tenemos mucho rompimiento de la cuarta pared. Hay diferentes momentos en que aprovechamos para romper esa cuarta pared y volver al público el cómplice de todo lo que Manuel está contando en escena. Y pues ahora sí que como tocamos varios pasajes de la vida de él, partiendo de el encarcelamiento que tuvo en Lecumberri en 1942, que por un delito que no cometió, a partir de ese evento y de que está pintando la piedad en el desierto en el transcurso de toda la obra, Manuel pues va haciendo un recuento de todos los aspectos más importantes de su vida. Entonces volvemos mucho al público cómplice pues de cada uno de estos eventos. Perdona más ahorita para la gente que nos está viendo, ¿a qué te refieres con romper la cuarta pared? Pues citando ahora sí que en un momentito específico, Manuel ahora sí que está haciendo abriéndose al público de que él tiene inclinaciones homosexuales y pues pícaramente pues está señalando algún elemento del público en ese momento mientras está mencionando. Es como si tuviéramos una especie de antena nosotros los gays y señala a alguien del público. Ah, ok, ya, perfecto. Y de alguna manera la persona, sea quien sea, se involucra, ¿no? Sí, es uno de los momentos que tenemos ahí de humor y que el público sí lo disfruta bastante. Ah, qué padre. Y ahora otra de las cosas, Vicente, ¿cuánto te llevó o cuánto les llevó de tiempo hacer esto de Solo en el Desierto? Pues en este caso, primero fue el trabajo de investigación de este monólogo, que me implicó 3 años en total. 3 años de hacer el monólogo. Ajá, porque tuve que recurrir mucho en la investigación bibliográfica. Cuando empecé a documentarme sobre el personaje Manuel Rodríguez Lozano, me topé con la sorpresa de que en internet, por lo menos estamos hablando de 2016-2017, que fue cuando lo empecé a escribir, no había casi información en internet sobre él. Entonces, al toparme con ese primer obstáculo, lo que hice fue, pues, no queda más que el método tradicional, que es irme a la biblioteca y a la hemeroteca, que son las fuentes como más fidedignas que tenemos. Y este monólogo está basado en 3 pilares fundamentales, que es la biografía de Berta Taracena, la biografía de Beatriz Zamorano y la propia autobiografía de Manuel Rodríguez Lozano, Pensamiento y Pintura. Estos son los 3 pilares que conforman Solo en el Desierto. Ahora una preguntota. ¿Cómo es que llega a ti Manuel Rodríguez? Muy buena pregunta. Haciendo un poquito de historia, hace unos años estuve coescribiendo con la actriz Roxana Andrade un monólogo que se llama más bien Cita en Notre Dame, que toca muy fuertemente la figura de Antonieta Rivas Mercado, una mecenas muy importante de principios del siglo XX, que impulsó mucho las carreras artísticas de Salvador Novo, Javier Villarrubia, el propio Manuel Rodríguez Lozano. Y al momento de estar revisando todo el material disponible sobre Antonieta, y en particular A la sombra del ángel, la novela escrita por Kathleen Blair, empecé a toparme muy frecuentemente con la figura de Manuel Rodríguez Lozano, que fue un gran amigo de Antonieta Rivas Mercado. Y al analizar varios aspectos de la vida de Manuel, lo que puedo detectar es que era un personaje muy viable para convertirlo, pues ahora sí que dedicarle su propio monólogo, y así fue como empecé a escribir. Pero por ejemplo, si tenías un Salvador Novo, ¿por qué no te fuiste con él? O sea, ¿qué fue lo que realmente te encendió la chispa de decir, me interesa? Lo que me gustó mucho de Manuel es que es un personaje, en su momento fue un personaje muy aguerrido, iba en contra pues de las reglas establecidas. Eso fue lo que me sedujo mucho de él, su actitud confrontativa, de que no
pues no permitía que nadie lo atacara, era muy sarcástico al momento de responder las agresiones, muy ácido. Y esos aspectos y pues la vida tan controvertida que tuvo de declararse abiertamente homosexual pues a principios del siglo XX, que era algo pues muy señalado por la sociedad de la época. Y el otro punto que también me resultó atractivo de él es de que abiertamente se separó del grupo de los muralistas. Él al principio pertenecía a este grupo que estaba conformado por Diego Rivera, Siqueiros, todos Orozco. ellos. Y como Manuel estaba abiertamente en contra de que se ensalzara la Revolución Mexicana, cosa que ellos lo hacían, Manuel siempre pensó que fue un derramamiento de sangre inútil ese movimiento y que solo sirvió para agarrar de carne de cañón a la gente más desfavorecida. Y al no estar de acuerdo con ellos, Manuel toma la decisión de separarse de ellos y pues esto lo condena pues al anonimato, aunado pues al hecho de que declararse abiertamente homosexual pues fue un doble rechazo que por mucho tiempo lo sumió en el anonimato total, hasta que Nefero en el año 2000, uno de sus pupilos, empieza a liberar material tanto pictográfico como cartas, como documentos relacionados con Manuel, con la finalidad de volverlo a colocar nuevamente en el ojo público y que recibiera el reconocimiento que no recibió prácticamente en vida. Se oye interesante, pero ahora te pregunto, dentro de todo lo que has visto, hagamos tantito un poquito así al lado esta historia y esta área. ¿Tú desde dónde surges? ¿Tú cómo es que llegas a la faceta del teatro, de la actuación, de la producción? Claro. Yo inicialmente empecé como actor. Pues, el Círculo Teatral, que es la escuela dirigida por Alberto Estrella y Víctor Carpintero, fue el primer espacio que me abrió las puertas. Ahí fue donde me formé principalmente como actor y posteriormente ya como dramaturgo a través del taller de la maestra Estela Leñero, del cual sigo formando parte. Y pues también la parte de la dirección, pues en las puestas en escenas en que estuve participando inicialmente ahí en el Círculo Teatral. Estoy hablando del periodo 2010-2015, que fue el periodo en el que estuve estudiando ahí. Y pues ahí me dieron pues todas las bases necesarias pues para poder irme desarrollando ya por fuera. Pero como Círculo Teatral, ahí pues puedes llegar a ocupar cualquiera de los roles que se dan en el teatro. Así es. Y primero, si no mal recuerdo, lo primero que aprendes es a ser actor, o cuando menos, platícanos un poquito de esa formación que tienes como actor. Claro, yo empecé en puestas en escena como Los gatos de Jesús González Ávila. Es un texto que no había, estoy hablando de 2012, no había sido presentado profesionalmente y a través del maestro Víctor Carpintero pues se presentó finalmente al público en general. Y ahí intervinimos pues varios de los que éramos sus alumnos en ese momento, me incluyo yo también, y tuvimos muy buenos resultados con esa puesta en escena. Otra puesta en escena también destacada en la que participé en el Círculo fue Puño Americano 4 de Mariana Arta Sánchez, dirigida por la maestra Gemma Aparicio, que era una crítica bastante ácida a cómo los medios de comunicación pueden, pues ahora sí que trastornar la vida de las personas. Y ahora sí que a través de esos trabajos más, los que yo fui pues generando por mi cuenta vía Microteatro México, que en ese momento pues estaba todavía muy en boga, empecé a desarrollar mis propias puestas en escena, escritas también puestas de mi autoría, y fue de esa manera combinando la labor tanto del Círculo Teatral como la de Microteatro que pues fui complementando todavía cada vez más mi formación, pues tanto como actor y en los otros dos rubros que me desempeño, que es dirección y dramaturgia. ¿Y dónde encontraste mayor comodidad? De hecho, en los tres roles me siento pues como pez en el agua, tanto como actor, como dramaturgo, como director, así que cada uno de los tres tiene su encanto. Lo que trato, ahora sí que tomando como referencia pues experiencias pasadas, no combinar los tres al mismo tiempo porque se puede convertir en una labor muy desgastante. Puedo aguantar ahora sí que tener o el rol de actor o el rol de director al mismo tiempo o el de actor o el dramaturgo, pero combinar los tres, que en una ocasión sí lo hice y que fue en una puesta en escena de Microteatro México, sí dije no, creo que no va por ahí. Más bien es ahora sí que enfocarme o a uno de ellos, a dos, cuando en muchos dos de ellos, pero no los tres al mismo tiempo porque sí puede ser muy desgastante emocionalmente sobre todo. Oye, pero por ejemplo algo que me dicen de las obras pequeñas en cuanto a tiempo, no en cuanto a calidad. Que por ejemplo en teatro en corto, microteatro y todo eso, es que dices, tienes que tener una idea y desarrollarla lo más rápido para que la gente se prenda y tratar de que no se apaguen los 10, 15, 20 minutos que dura, ¿no?
Exacto. Porque si te pierdes o metes más de 2 ideas o le das más importancia a algo que no lo tiene, la gente se pierde. Uh-huh. Entonces ahí no se te complicó un poco. Sí, fue todo un reto. Cuando ya se me presentó el reto de escribir obras en formato corto de 15 minutos, pues siempre tuve clara la idea de que tenía que darle el planteamiento a la obra tal y como se le da a una obra de formato largo, tener ahora sí que el planteamiento del conflicto, el desarrollo del conflicto y la conclusión del mismo. Lo que yo observaba mucho en su momento es que había puestas en escena que tenían mucho a hacer el sketch de recurrir ahora sí que a la rutina del sketch televisivo. Y digo, no es que esté mal, pero creo que sí se le debe dar al teatro pues el respeto que merece en cuanto a su tratamiento. Entonces, lo que yo siempre procuré desde un inicio, de no plantear las obras en formato corto como un sketch, sino más bien como obras. A ver, pero perdona más para la gente que nos está viendo. Uh-huh. ¿A qué te refieres con el sketch? Generalmente lo que recurrían mucho era al pastelazo. Ahora sí lo que se conoce comúnmente como pastelazo, de recurrir como al chiste sencillo, burdo e inclusive a veces un poco vulgar, por qué no decirlo, para hacer reír a la gente. Y era algo con lo que yo estaba completamente peleado desde el principio, y más por la formación académica que recibí en el círculo. A ver, pero en eso me parece algo que tienes mucha razón, porque también yo llegué a ir a ver obras de corta duración, y de repente era prácticamente 2, 3 chistes, y era llevarlo el chiste al máximo. Llegaba un momento en que decías, híjole, no creo que haya sido lo más adecuado, ¿no? Independientemente de los actores, porque a veces hay actores que hacen mucho con muy poco, y hay actores que se pierden en lo poco. Pero no, en este caso sí en ese sentido tienes razón. De repente veías y dices, ¿y cuál es la anécdota, no? Uh-huh. Y por el otro lado, o sea, a mí se me hace muy bueno ser breve, concreto y conciso con lo que estás narrando, pero también tienes que tener un ojo, un talento para desarrollar al actor y que realmente siga las cosas, ¿no? Porque luego ellos, como es corto, no tienen la posibilidad realmente de desarrollar el personaje o la característica del personaje, y al final pues dices, ¿a qué venimos, no? Uh-huh. Entonces sí se me hace un reto. Sí, efectivamente. Yo lo que siempre procuré, ya hablando del trabajo de los actores, pues que desarrollaran el mismo procedimiento que aplicaban para una obra de formato largo, de sí, construir los personajes desde la mesa, darles sus características pertinentes para que eso se viera reflejado en escena, no por el hecho de que fue una obra de formato corto, pues nada más tratar el texto por encima, sino darle ahora sí que todos los elementos a cada uno de los personajes que estaban desempeñando. Entonces ahí, pues sí, tuve que hacer no nada más un fuerte trabajo como dramaturgo, sino también como director de escena, para que pudieran desarrollar pues ahora sí que su labor escénica. Ahora, por ejemplo, cuando es una obra de formato pequeño, pues prácticamente una persona tiene que hacerla de todo, ¿no? Productor, director, uh-huh, y todo. Y es lo que tú decías que no te gustaba, no ser todo. Sí, al principio tendía mucho ahora sí que a agarrar todos los roles, sobre todo en las primeras puestas en microteatro, pero llegó un momento en que dije, creo que estoy abarcando cosas de más, necesito aprender a delegar determinadas actividades, y no me voy a estresar más de la cuenta, porque era lo que me pasaba mucho, me estresaba más de la cuenta, no disfrutar al principio pues el trabajo que estábamos haciendo en conjunto, y acababa muy de malas. Entonces dije, no, tengo que aprender a delegar, que es una de las claves también del teatro, de trabajar en equipo y de aprender a delegar determinadas actividades a otras personas que también son especialistas en lo mismo, pero que te facilitan mucho la tarea. Ok, bueno, ya después de esa experiencia con el Teatro México, ¿tú regresaste o ya lo dejaste como experiencia y seguiste evolucionando? De hecho, estuve en 7 temporadas ahí. Tenía la fortuna de que salía seleccionado por lo menos una vez al año para poder presentar así que trabajos distintos, ya sea en comedia, en drama, en pieza, etcétera. Yo, como te digo, respetando mucho ahora sí que el género de teatro. 7 temporadas, es decir, 7 obras tuyas que presentaste, uh-huh, tuyas, uh-huh, distintas. Exactamente. Ay, platícanos cuáles fueron y de qué se trataban. Sí, por ejemplo, en la que debuté en microteatro, que fue 2013, que fue un ajuste de cuentas, era comedia pues salpicada de mucho humor negro, que era una pareja, una escritora de novelas y un actor, que la escritora de novelas siempre ponía pues al pobre actor al límite, hasta que llegó un momento en que dijo, sabes que ya
ya ya te pasaste la raya. Y ahí teníamos un giro de tuerca muy interesante al final de que, bueno, spoileando un poco, digo, ya la obra tiene varios años de haberse presentado, de que él al final de cuentas la dejaba amarrada a la cama y él se iba a cenar, y la dejaba completamente con el boiler prendido y no se metía a bañar. Otra obra que fue... Perdón, ¿y ahí quiénes eran los actores? Ahí eran dos parejas de actores, Cristian Muñoz y Adela Luna, y Jorge Lani y Roxana Andrade. Ahí de presidente me conocí a Roxana para el trabajo que hicimos luego posteriormente en Citas de Notre Dame. Ok, ese es el primero. Después. Luego vino una que fue completamente drama, que se llamaba Dejar Ir, que ahí también tenía 4 parejas de actores: Ana Kufer, Héctor Iván Torrentera, Shiloh Yomei y Alejandro Alonso, que era una pareja que perdía a su hijo en un accidente automovilístico y pues enfrentaban las consecuencias pues de ese evento tan trágico que tuvo en sus vidas, y finalmente para poderse perdonar el uno al otro, pues las reacciones que tuvieron, porque no reaccionaron nada bien al momento en que el hijo muere, se quedan muchas culpas, muchos reproches entre ellos, y finalmente pues logran alcanzar la paz que necesitaban. Y lo que menos hacen es dejar ir hasta el final. Uh-huh. No, esa se me hace que ha de haber sido muy, muy confrontativa, ¿no? Sí, el público, la planteamos de tal manera que el público acababa llorando mucho al final, se sentía muy identificado por los personajes, y algunas de las personas que entraron pues ya habían enfrentado una situación de pérdida de algún ser querido, y sí les pegaba muy fuerte la obra. El formato, si no mal recuerdo, es de 18 a 23 minutos más o menos, ¿no? En el caso de microteatro, de 15 a máximo 20 minutos. Ya máximo, ya cuando ya era una situación muy extrema, yo sí procuraba pues ajustarme a los 15 minutos. Yo debo tener el relampagué para no Y es que afectar. el público debe de estar así, Uh-huh. atento. Bueno, la segunda y la tercera. La tercera se llamaba A Contrarreloj, que también fue en este caso regresó otra vez a la comedia. Y nuevamente volví a trabajar con Iván Torrentera y Ana Kufer, y ahí lo que planteé fue los polos opuestos. Un rockero que era completamente ateo y una testigo de Jehová completamente fanatizada. Y pues el choque de los dos era muy divertido en escena porque cada quien estaba defendiendo su postura y al final acaban haciéndose pareja. Uh-huh. Ok, después me recordó un poquito al club del Breakfast Club, el club del desayuno, cuando está el rockero el darketo con la chava fresa, ¿no? Así es. Me recordó eso, pero bueno, continúa. Y la cuarta ocasión en la que estuve, la obra se llamaba Bocado de Cardenal. Ahí fue una colaboración en conjunto con la gente de microteatro y era también comedia con tintes de humor negro. Que la protagonista en este caso era una cocinera que era muy déspota con su equipo de trabajo. Ella tenía una especie de reality de televisión en el que daba recetas. Y trataba a su equipo de trabajo muy mal, sobre todo pues a uno de sus colaboradores que se descubre conforme avanza la obra que se trata de su hermano, y lo más fuerte que es el hermano el que realmente diseña las recetas de cocina que su hermana presenta como suyas. Al hacer esta revelación, pues la consecuencia que trae es que la cocinera es despedida y él se convierte en el titular del programa. ¿Quiénes eran los actores? Eran Andrea Ortega Lee, Manchita, Pablo Montemayor y Aaron Valeriana, eran 3 actores en escena. Ok, entonces ya estamos hablando. Después. La quinta fue, si no me falla la memoria, Construyendo Magia. Era una obra ya, en este caso mis personajes eran un arquitecto y su esposa, y era un pequeño homenaje que hacíamos a la construcción de lo que ahora se le conoce como Torre Mayor, que antes era una casa de los años 20, 30. ¿La Torre Mayor? Ajá. ¿Era un cine? Uh-huh. ¿Cine Chapultepec? No exactamente, bueno, a ver si no me estoy confundiendo. O bueno, puede ser que al lado del Ajá. cine Chapultepec estuviera esa. Ajá, exactamente, que había una casa que actualmente es una Apple Store, algo así, que esa casa el arquitecto en cuestión la logra recuperar para que forme parte del edificio nuevo que se construyó en el mismo predio. Uh-huh. Y... me estaba faltando ¿Actores? Los actores fueron en esa ocasión Alan Telles y Daniela Ruiz. Ok, ¿y después? Y luego la obra con la que finalmente ya cerré la última temporada en la que estuve se llamó Cuarto 215 en la misma hora, que en esa obra precisamente conocí al actor Leonardo Macchi, que es el protagonista de Monólogo Solo en el Desierto, y actuaba con Juan Felipe Segudo,
y Rafa Pineda eran los personajes titulares de esa obra, y era una obra de fuerte contenido gay. Era una pareja que estaba pues ya tronando prácticamente, y pues se vienen las consecuencias de ese trueno. Perfecto. Para la gente que nos está viendo, lo que quise hacer es que nada más se den cuenta los extremos que tomas. Porque aquí, obviamente, ya no hablo solo de que te tienes que documentar para hacer la obra, como es en el caso de la Torre Mayor o de la casa esta, también de los duelos, porque también si hay algo que es básico, el dejar ir es una historia de duelos muy fuerte. Sino que también tienes que tener unos espacios de, pues yo te diría, psicología, sociología, y es fuerte. Además, también comentaste, con el caso de la testigo de Jehová y el rockero, ¿no? Tienes que también ver los extremos de la sociedad y tienes que meter también a la religión, ¿no? Entonces, te da tiempo para involucrarte en todo ello. ¿Y qué pasa con los prejuicios? Que sobre todo en tu última obra es donde más los has de haber abordado, quizá. Sí, definitivamente. Yo al momento de ponerme a escribir, pues ahora sí que hago completamente a un lado cualquier tipo de prejuicio o similar que pudiera tener, y simplemente dejo que hable la pluma. Y lo que a mí me interesa mucho tocar a través de los temas de teatro es temas que no hayan sido previamente tocados, o que han tocado muy así por encima, y que sean temas que se confronten mucho con el público. Es lo que me interesa mucho, ahora sí que dejarle al público la semillita en la cabeza para que se la lleve a su casa y se ponga a pensar al respecto. Perdón, para la gente que nos está viendo, obviamente ya estamos pasando algunas fotos de la obra antes de llegar a ella, pero bueno, o sea, obviamente tienes toda la posibilidad. ¿Qué tan complicado es escribir? Pues realmente en mi caso yo me dejo llevar. Soy muy partidario de la escritura automática, de que escribir lo que estoy sintiendo en ese momento y que me estén dando los personajes. Puede depender un momento si tengo mucha inspiración puedo terminar una obra pues en unas cuantas semanas. Si no, entonces me lleva mucho más tiempo poderla terminar. Como te digo, todo depende mucho de la inspiración que me llegue en ese momento y qué tantas cosas pues me estoy dispuesto a dejarme tocar yo como escritor. Ahora, ¿qué tanto es de de lo que escribes, de tu escritura? ¿Qué tanto es estilo? ¿Qué tanto es convicción? ¿Qué tanto es lo que tú quieres reflejar de ti? ¿Y qué tanto es lo que tomas de la sociedad? Pues me gusta combinar de todo un poco, como bien lo acabas de mencionar. Sí, me gusta mostrar ahora sí que mis convicciones personales a través de la dramaturgia. También me gusta mostrar aquellas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que sí es necesario, pues también mostrar, ahora sí que como sociedad que somos, me gusta también atacarlo de ese sentido. Y también recurrir un poco a la experiencia personal en determinadas situaciones, no en todas, sino en determinadas situaciones recurro también a la experiencia personal para documentarla en la dramaturgia. Todo depende de cómo lo vaya sintiendo en el momento ahora sí que qué elementos tomo prestados, pues para combinarlo en una dramaturgia que ya escribí. Cuando estás haciendo este ejercicio, perdóname, y nuevamente lo digo, ¿tú estás escribiendo, estás convencido de tu guión o simple y sencillamente estás poniendo ideas al vuelo y ya cuando lo lees 1, 2, 3 veces o incluso se lo das a leer un tercero, es cuando ya dices, así queda? Sí, de hecho ese ejercicio es lo que yo hago. Primero pues ahora sí que me pongo a escribir tal y como lo siento, después empiezo a hacer los tratamientos sobre el texto, lo empiezo a revisar y digo, esto no me convence como tanto, esto creo que todavía se podría desarrollar más. Y ya cuando lo tengo en un punto en que ya estoy más convencido del texto, lo presento. Pues uno de mis puntos predilectos donde presento mis textos es presente el taller de dramaturgia de la maestra del niñero, porque ahí me dan mucha retroalimentación los compañeros y me dicen, oye, esto creo que te está funcionando bastante bien, o esto todavía lo podías desarrollar mucho más, o esto definitivamente no te está funcionando para fines dramatúrgicos. Ya, y en la última fase, ya viene cuando le presento el texto a los actores con los que voy a trabajar, porque ellos también me dan muchísima retroalimentación al respecto y es cuando ya finalmente el texto alcanza su maduración total. ¿Te ha tocado hacer un guión, ya tenerlo listo y de repente con las críticas, con los comentarios, críticas positivas, negativas, con los comentarios, etcétera, decir, no, espérate, lo voy a rehacer? Totalmente. ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado la experiencia. Y es horrible, ¿no? Sí, es horrible. Cuando hay que rehacer prácticamente todo lo que ya habías escrito, no es una experiencia muy grata. Me pasó recientemente y ahí la enseñanza que me lleves
definitivamente en determinados procesos sí necesito una lluvia de ideas con el equipo con el que voy a trabajar, porque si no pasan cosas como esta, entonces mejor tener lluvia de ideas antes de iniciar cualquier tema. ¿Qué tan abierto eres para tu creatividad? Pues yo me gusta ahora sí que también retarme a mí mismo y llevarme a los extremos. No, como te decía anteriormente, procuro lo menos posible autocensurarme. Simple y sencillamente me pongo a escribir. En primera instancia, pues como me llame la inspiración, y ya posteriormente, pues ya ahora sí que empiezo. Ahora, ¿te ha tocado hacer guiones para terceros bajo pedido? Realmente no tanto. Todo lo que he escrito hasta ahorita en un 95-98% ha sido por temas que yo quería platicar, ahora sí que llevarlos a cabo en teatro. Pero solo ha habido una ocasión en que ha sido un poquito, una o dos ocasiones que ha sido por encargo, pero que también me permitió ahora sí que insertar ideas de las que yo quería hablar. Y pues eso ayudó mucho, pues, a que el trabajo se desarrollara de una buena manera. Ahora, y te lo pregunto porque obvio ya tienes tú tu forma de escribir. ¿Cómo le haces para evitar ser repetitivo? ¿Cómo le haces para no casarte con una fórmula? Porque para las personas que escribimos, cómo nos cuesta trabajo, a veces salirnos y que no se note nuestro estilo. Creo que es una buena pregunta. Ahí lo que me ayuda mucho es precisamente escribir sobre diversos temas. Eso me ayuda muchísimo precisamente a no repetir determinadas fórmulas que encuentro al momento de escribir. Lo que busco evitar sobre toda manera es esto me funcionó, pues lo repito a la saciedad. No, no me gusta eso, y sí me gusta más retarme a mí mismo y a descubrir nuevas formas al momento de escribir, pues, y inclusive acabo sorprendiéndome yo mismo del resultado final. Entonces, mi clave ha sido, pues, no repetir fórmulas, siempre volverme a reinventar, y esto se dio con más fuerza a partir precisamente de Bocado de Cardenal. Porque alguien me dijo al respecto: oye, ya encontraste ahora sí que ya encontraste el estilo de lo que tú puedes escribir, y por dentro, más que sentirlo como un halago, lo sentí como un insulto, la verdad. Porque dije, me estás poniendo en un cajón que yo no quiero. O sea, yo soy capaz de escribir otras cosas, no solamente comedia. De hecho, eso implicó que por un buen rato no escribiera comedia, porque estaba peleado con la idea de que ¿por qué me van a encajonar en que solamente para lo único que sirve es para escribir comedia? Pues ahora sí que me entró ahí la rebeldía y dije, por lo menos por un año no escribí comedia y me dediqué más bien a escribir cosas de tipo dramático. Wow, eso es interesante porque, reitero, tú cuando ya empiezas a escribir ya tienes tu estilo. Y obviamente aquí no hay escritores fantasmas que te van a hacer la redacción distinta ni nada. Eres tú. Y habrá unas personas que te aporten ideas y te orienten y todo, pero al final eres tú. Exacto. Llegará el momento en que tendrás, ahora sí, tu escritor que te pule la redacción, que le más o menos le da, pero de momento yo creo que tú lo estás sacando. Y eso que lo hagas, y de ahí tengas 7, 8, 10 formatos cortos. Más o menos cuántas páginas? ¿10, 15 hojas? En el caso de formatos cortos, exactamente, han sido más o menos entre 15 a 20 páginas, cuando mucho. 15 a 20 páginas, estamos hablando, si cada hoja son 250 palabras, estamos hablando de 20,000, de un ambiente limitado, cooptado. Pero cuando haces una obra ya de larga duración, entre 1:30 y 2 horas, ya es prácticamente un libro. Sí, así es. ¿Y ahí cómo le haces? ¿Cómo le haces para mantener una continuidad de ideas? Lo que a mí me ha funcionado, no siempre, hay obras en que definitivamente las obras de formato largo no las escribo en forma lineal. Lo que hago es, dependiendo de cómo me llegue la inspiración, pues las voy armando por escenas. Hay escenas que me resultan más fáciles de desarrollar, hay otras que no tanto, y lo que voy haciendo es, las escenas que se me facilitan más para el desarrollo, que me siento más inspirado, son las que escribo primero, posteriormente las escenas complementarias para ir redondeando el trabajo. Y ya que tengo el trabajo completo, todas las escenas armadas y juntas, es cuando ya empiezo a hacer mi labor de edición, de decir, esto me funciona, esto no me funciona, para que todas se integren de manera más orgánica. Eso se oye muy bien, pero no es fácil. No, y te voy a decir algo, porque ya tienes más o menos en 1:20, te digo, es prácticamente un libro. Un libro donde tienes que sujetarte a la revisión de 2 o 3 personas, en las que confías. Ya no es
un trabajo de una sola idea, ¿no? Ujú. Y aquí vas metiendo ideas y también tienes que tener la visión integral. Ujú. No te puedes olvidar una idea aquí porque después, y nos hemos dado cuenta cómo las películas o las tramas o las series se quedan truncas, ¿no? Dices, ¿y esto por qué no lo desarrollaron? ¿O para qué me lo dieron si no lo van a desarrollar? Ujú. Están jugando conmigo. Entonces tú tienes que tener esa habilidad para poner todo integral y, lo más importante, hacer un diálogo de 2, 3 personas y pensando, esta posición es de esta posición es de él, entonces cómo va a ser el choque, ¿no? Ujú. Pero ahí viene lo más difícil, el monólogo. En el monólogo estás hablando de una sola persona que va a llevar el peso durante hora y media, aprox mínimo, y es una persona que tiene que demostrar diversas, pues yo diría, roles o polaridades de su carácter en cuanto a diversas situaciones. Y aquí yo te pregunto, ¿tú te das el privilegio de jugar con tu personaje y actuarlo conforme vas escribiendo? Incluso igual cuando estás en un libreto de varias personas. Sí, definitivamente sí, y disfruto mucho el proceso, más tratándose de un monólogo de tipo histórico como este, de Solo en el Desierto, que fue una labor ahora titánica, pero que también me permitió jugar, como había pasajes de la vida de Manuel que no estaban como muy claros, y te estoy hablando del periodo de 1913 a 1921, perdón, que estuvo casado con Carmen Mondragón. Carmen Mondragón se transformó con el paso del tiempo en Nahuelin, otra poeta, dramaturga y pintora muy destacada. En este periodo en el que estuvieron casados hay muchos claroscuros, casi no hay información más que la propia información que proporcionaron ellos en su momento, pero que no fue completa, solo dijeron lo que quisieron decir. Entonces eso dio como mucha posibilidad de que yo a nivel de dramaturgia pudiera jugar y pudiera llenar esos huecos que la documentación oficial, la documentación histórica, pues no tenía. Y eso fue una labor que me agradó mucho hacer, me dio mucha libertad en este caso. Y aquí yo pienso, por ejemplo, si tú dices que se casa, por decir, 1913, y más adelante se va a declarar gay, tiene que ser todo el proceso de esa... Y eso es parte de la labor creativa, ¿no? Exactamente. En donde tú tomas vivencias o experiencias o supones experiencias y empiezas a desarrollar datos y empiezas a desarrollar anécdotas de tu sentido común. Así es. Y ahí sí, nuevamente, tienes que irte y ajustarte a los prejuicios de esa época. Porque él rompió, sí, pero para atreverse a romper, ¿qué fue lo que vivió? Porque muchos hubieran querido mejor tener la popularidad que y mantener su discreción, y por el otro lado estamos viendo que él no fue discreto y se abrió. Entonces tienes que ir suponiendo varias cosas. Uh-huh. Y eso es muy muy interesante. Otra de las cosas, y dentro de esto que tú estás escribiendo, es que también hay que tener una sensibilidad para platicar de temas que ya no son tabús, pero sin embargo siguen teniendo un tratamiento, digamos, con tanto especial, que es la situación de ser homosexual. Y en ese sentido, si pusieras así abiertamente que es una obra de un homosexual, va a decir, puede ser que la gente llegara en menor porcentaje de la que llega o de la que llegaría si no dijeras absolutamente nada. ¿Cómo le haces para darle un tono de vida real sin caer nuevamente en ningún tipo de estereotipo, de prejuicio, etcétera, ¿no? Sí, lo que a mí siempre me interesó en un principio es tocar al personaje de una manera completamente real, sí, tanto con sus virtudes como con sus defectos. Creo que es uno de los puntos en que lo logramos como mucho la identificación con el público, de que el personaje se muestra completamente honesto. Y creo que esa ha sido pues una de las cosas que nos han elogiado mucho, de que el personaje es un personaje real, no es un personaje que se esté tratando de ocultar de una máscara, que asume todo lo que tiene que asumir sin cortapisas y sin concederle nada a nadie, y eso lo vuelve muy honesto. Y también evitar los estereotipos, Uh-huh. porque fíjate que si te das cuenta en las películas de los 40 no se hablaba tanto, era muy difícil, pero en los 50, 60, 70 vas a ser el estereotipo del gay, el chistoso o el demasiado afeminado, entonces de repente dices, pues esto no es, ¿no? Uh-huh. Un artista no tiene por qué ser el chistoso, no ser afeminado, etcétera. Puede ser simplemente una cuestión de preferencia, que es un problema de él. No tienes por qué descalificarlo o darle mayores atributos que atienden a una moda, ¿no? Así es.
Lo que se buscó mucho es precisamente no caer en los estereotipos. Cuando se trata, eso ocurría mucho hace unos 20 o 30 años atrás, de que se estereotipaba mucho los personajes gay, precisamente ser el chistosito, pues los amaneramientos, y aquí lo que buscamos es que eso no pasara, que tocáramos en este caso a un hombre que simplemente tiene una preferencia sexual distinta, pero que no se comporta en forma manerada, se comporta de manera normal, y sencillamente lo que tenemos es, le gustan los hombres y nada más, en una época en que sí era muy criticado. Sí, lo que procuramos mucho ahora es, a pesar de que estamos hablando del pasado, tener muchas conexiones con el tiempo actual. Eso creo que le ha dado también un plus a la obra y que la ha vuelto todavía mucho más dinámica y la ha vuelto mucho más fácil de aceptar. Me parece interesante y te reitero, me parece además un reto mantener la atención del público durante hora y media, 2 horas, ¿no? Me acuerdo que en la primaria siempre, bueno, primaria y secundaria nos decían, el cerebro capta hasta que la pompa aguanta. Ya cuando te empiezas a mover de tu asiento es que ya perdiste al público. Pero hacerlo de esta manera sí debe requerir una proyección importante para que la gente lo capte y no pierda el detalle. Así es. Otro punto que procuramos en el monólogo es no volverlo así, que el monólogo tipo didáctico, estamos casando con fechas, situaciones y demás, sino presentarlo de una manera no lineal. Eso también ha ayudado muchísimo, y meterle muchos momentos de humor. Aunque Manuel vivió pues, situaciones muy dramáticas, muy duras, pues también lo que procuré fue salpicarlo de momentos de humor, como citando un ejemplo, la confrontación que tenía con Salvador Novo, pues de la guerra de egos que se desató muchísimo cuando estaban en el mismo proyecto Los Contemporáneos, y que Antonieta abrió el Teatro Ulises en 1928. Ahí tocamos en diversos momentos pues, cómo se dio esta confrontación entre Salvador Novo y Manuel Rodríguez Lozano, y de qué manera Manuel Rodríguez Lozano en cierto modo le ganó la partida a Salvador Novo. No, y me parece eso. Además, fíjate que estamos hablando de una parte, pero viene la otra parte que quizá también requiera, no sea la más importante, pero sí es una parte sumamente importante, la actuación. Seleccionar al actor y ponerlo y que lo desarrolle debe ser una labor titánica. Sí, pero curiosamente con este monólogo se me facilitó más porque Leonardo Macchi se adueñó por completo del personaje desde el primer momento en que lo leyó. Con él trabajé en Cuarto 215 a la misma hora en microteatro. Me gustó mucho el desempeño que le dio al personaje de uno de los personajes centrales, que es el de Marcos. A ver, permíteme tantito. Mira, para la gente que nos está viendo, es importante que vean lo que hacen en unos cuantos metros, la manera como presentan esta que sería una piedad, una ilustración de una virgen con un hombre, y después obviamente la manera, ya vimos 2 vestuarios. Esto es padre porque nuevamente significa que durante el tiempo que dura la obra nos van a tener 100% concentrados en el programa, y eso se agradece muchísimo. Además de que, por lo que estamos viendo, el actor está haciendo su mejor esfuerzo, digo, como debe de ser, pero también es una obra, por las puras imágenes, fuerte. Así es. Pues fue también un reto actoral para Leonardo, porque nunca había hecho un monólogo. Él mismo me lo dijo, no he hecho hasta ahorita un monólogo, y sí me resulta un reto muy interesante pues llevarlo por primera vez a cabo. Y cuando leyó el libreto de Solo en el Desierto le gustó muchísimo, y nos sorprendimos tanto él como yo, porque empezamos a encontrar muchos puntos en común entre la conducta y las acciones de Manuel y las de Leonardo, eventos de vida que habían tenido muy similares. Entonces eso se hizo que se adueñara todavía más el personaje. Perdón, rápidamente, ¿qué significa? Estamos viendo en pantalla el cartel de la obra, pero ¿qué significa, perdón? Esta es una imagen muy significativa. Manuel Rodríguez Lozano en sus inicios dibujó un autorretrato en el que él mismo se pinta como un cíclope en medio de la ciudad de París. De acuerdo a lo que estuve revisando sobre el análisis de este autorretrato en particular, lo que refleja mucho es pues la actitud un tanto egocéntrica de Manuel, porque sí tenía ese defecto de que era muy, muy egocéntrico, le gustaba ser mucho el centro de la atención. Por eso en este autorretrato se pinta como un cíclope. Y lo que hicimos para el diseño de nuestro cartel fue... el autorretrato está en blanco y negro, lo volvimos a color, y también con la ayuda ahora sí que de los procedimientos digitales y una foto de Leonardo Macchi,
logramos construir pues el cíclope que puedes ver en pantalla. Se ve interesante, además, curiosamente, en la Sala Novo también. O sea, recordando Salvador Novo y en la Sala Novo. Sí, bueno, más bien estamos en el foro principal de la capilla, pero para nosotros es muy significativo que en este espacio que creó Salvador Novo y en el cual también vivió una buena parte de su vida, pues presentarlo en este espacio para nosotros es muy significativo y pues lo estamos disfrutando bastante. Perfecto, ¿cómo se presentan? Nos estamos presentando todos los miércoles a las 8 de la noche, estamos en el Teatro La Capilla, en Madrid 13, Colonia del Carmen. Pues ahora sí que es muy fácil llegar ahí y vamos a estar en temporada hasta el 26 de abril, todos los miércoles a las 8 de la noche. Incluso Semana Santa. Ok, y otra de las cosas, tus redes sociales, por favor, para la gente que te quiera visitar y quiera más información. Claro que sí, pues nosotros estamos en Facebook y en Instagram como Solo en el Desierto OF y en Twitter como Solo Desierto OF. Ahí continuamente estamos publicando información, pues de dinámicas que tenemos para que la gente nos acompañe. Exactamente, esas son nuestras redes sociales. Y ahí continuamente publicamos información, pues de ahora sí que las entrevistas que estamos haciendo y dinámicas para poder pues asistir al teatro. Ahora sí que no hay pretexto para no ir al teatro. Otra de las cosas, los precios. El costo general es de 300 pesos, pero pues tenemos la ventaja de que en boletopolis.com pueden conseguir sus boletos a un precio preferencial y también en taquilla en la denominada Rush Hour, que en el caso de los miércoles es de 6:30 a 7, en la cual pueden conseguir los boletos a mitad de precio. O sea, llegan 1 hora y media antes y pueden conseguir, tienen ese premio por su puntualidad. Así y lo es. que van a gastar en el boleto pueden comprar unas palomitas, etcétera. Perfecto, me parece muy bien lo que has platicado. Pero hay dos cosas que me quedan mucho, generan la inquietud. ¿Qué sigue para ti como escritor? Muy buena pregunta. Como te digo, me gusta mucho explorar caminos que no han sido explorados en el teatro. Y ese es el reto como continuo que tengo de presentar cosas diferentes. Ya ahorita más orientadas a formato largo. El formato corto, pues todavía lo mantengo de cierto modo, pero quiero enfocarme mucho más al formato largo y contar historias que le muevan fibras al público por dentro, que los hagan pensar. Es lo que a mí me interesa mucho, que el público se vaya pensando y se vea reflejado pues en cada una de las obras que he escrito. ¿Alguna vez te veremos en otro formato como tipo teatro musical o algo? Ya lo exploré un poquito, curiosamente en microteatro también, la parte del teatro musical, y sí fue una experiencia muy grata. Me gustaría repetirla en el futuro también, ya sea como actor o escribiendo algo. El teatro político, el teatro de terror. Teatro de terror también ya abarqué un poquito, es una puesta en escena que todavía no llevo a cabo, que se llama Detrás de las paredes, que juega un poco con el terror psicológico. Es la primera obra que escribí de ese género, en formato breve. Y espero en algún momento poderle ya llevar escena, y lo mismo alguna obra de formato largo también, en ese sentido. Y teatro político sí ya he tocado un poquito ese tema con algunas dramaturgias, que espero ya también poder llevar muy pronto a escena. La verdad me quedo con un buen sabor de boca, y nada más me quedaría una última pregunta. En tus propias palabras, Vicente, ¿quién eres? Pues alguien que le gusta ser muy tesonero, que le gusta pelear por lo que cree y que no se rinde en conseguir sus objetivos, que lucha mucho para poder alcanzarlos. Dentro de esas 4 características que tienes, esos roles, actor, dramaturgo, productor y me faltaba creo que director, ¿dónde has encontrado mayor comodidad? Es que es un poco difícil, porque sí, los 4 roles a mí me encantan, los 4 en su momento lo disfruto. Cuando estoy únicamente como actor, disfruto mucho el proceso de estar creando cosas desde la mesa. Lo mismo cuando escribo una dramaturgia o cuando dirijo mis propios trabajos o el trabajo de alguien más. Disfruto mucho el proceso. Realmente me costaría mucho decidirme por uno de ellos porque sentiría que me estaría haciendo falta algo más. Dime la verdad, ¿alguna vez has llorado cuando has escrito? Sí me pasó un poquito en Dejar ir, precisamente. Cuando la estaba escribiendo llegó un momento que dije, no me ha pasado esta experiencia, pero sí, sí me está pegando un poquito, más de la cuenta. Qué bueno, reitero, qué padre que tenemos esta oportunidad de platicar. Normalmente no lo hacemos, normalmente nos imaginamos que las obras vienen por obra y gracia de alguien, y no, se nos olvida que es una gran labor intelectual que pues yo no sé qué tan inspirado seas, pero sí requiere
días, Sí. semanas, y obviamente conforme va creciendo el guión, es más tiempo, ¿no? Así es, todo requiere su proceso de maduración y es muy importante pues darle sus respectivos tiempos para, sobre todo para escribir, para hacerlo con respeto y sobre todo no traicionarte a ti mismo, que creo que es uno de los puntos muy importantes. Perfecto, estamos a unos minutos de irnos. Yo te diría, por favor, invita a la gente a que vayan a ver tu obra de teatro. Pues, claro que sí, pues ahora los invitamos a ver Solo en el Desierto, un monólogo sobre la vida extraordinaria del pintor Manuel Rodríguez Lozano, un pintor que había sido pues completamente marginado y que es muy interesante conocer su historia y que sirve de experiencia tanto para las generaciones actuales como futuras. Los esperamos en el teatro. ¿El público qué edad? ¿18, 16 en adelante? De 15 años en adelante ya pueden entrar a ver esta obra. Ya lo que tratamos de tal manera de que puedan entrar adolescentes y puedan conocer la historia. Sí tocamos eventos fuertes, pero lo tocamos de una manera de que no resulta agresiva para el público y que la puede asimilar bastante bien. Es un actor en escena y son algunas voces en off. Tenemos a Leonardo Macchi como el actor titular que le da vida a Manuel Rodríguez Lozano. Tenemos a nuestro actor también Andrei Caballero, que hace un personaje muy particular, una silueta, una especie de fantasma que toma diferentes personalidades de pues aquellas personas que fueron muy significativas en la vida de Manuel, como Carmen Mondragón, como Antonieta Reyes Mercado, y contamos con las extraordinarias voces de Roxana Andrade, de Jorge Levy, de Tito Vasconcelos y de Arián Pellicer. ¿Adrián Pellicer? Sí, Arián Pellicer. Ella precisamente personifica a Carmen Mondragón, que después se convierte en Nagolín. Roxana Andrade, que repite nuevamente a Glorieta Rivas Mercado. Jorge Levy, que hace el personaje de Manuel Rodríguez, el papá de Manuel Rodríguez Lozano, y que influyó mucho en cómo fue en la vida adulta él. Y Tito Vasconcelos, que personifica a Salvador Novo y que tiene una discusión muy divertida con él en la escena. Y además Tito Vasconcelos, que tiene una gran trayectoria en teatro. Arián Pellicer, no sé si te refieres a Jorge Levy o Coco Levy. No, ahí se presta una confusión, porque no es el hijo de Talía Fernández, es un primer homónimo. actor homónimo, que es un extraordinario actor y que pues, nos sumamos también al proyecto con voz. Perfecto, pero sí es Arián Pellicer, la hija de Pilar. Uh-huh. Bueno, pues entonces ya tienes realmente ahí a dos super figuras que te están apoyando, y pues lo único que me resta decir, y están viendo las fotos, es muchas gracias por estar aquí. La gente seguramente tendrá la posibilidad de ir al teatro, conocer este teatro, esta nueva propuesta, y lo más importante, aventarte los tomates si es necesario. Esperemos que no. Yo creo que sí les va a gustar mucho el trabajo que van a ver y pues muy agradecido por compartir esta experiencia en este espacio. Perfecto. Pues muchas gracias, Vicente. Soy Alejandro Ruiz. Gracias a ustedes por seguirnos. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv